recibimos a nuestra invitada que va a estar con frecuencia acá, la licenciada en Psicología Florencia Rubiolo. ¿Cómo estás? Bienvenida al Espejo. Hola Marisa, sí, vamos a hablar de límites. Un tema que a veces inquieta y preocupa a los papás porque ha cambiado, ¿no? Antes estaba a veces habilitado, permitido unchirlo, poner a los chicos en el rincón, levantar un poco la voz, y hoy los psicólogos, educadores, psicopedagogos dicen, no, eso no. Sí, poner límites con amor, ¿cómo se hace? Los padres se sienten perdidos, ¿no? ¿Ahora qué hago? En primer lugar, decirles que el límite es un acto de amor. ¿Por qué? Porque si el niño va a ponerse en riesgo, a ir a un lugar peligroso, a hacer algo que no es conveniente para él, decirle, hijo, no, vení, por acá está mejor, es un acto de amor. Seguro, seguro que sí. Es importante eso porque nos descargamos de alguna manera de las culpas que podemos llegar a sentir a la hora de poner un límite. Decirle que no a un hijo es como que no, sobre todo, no sé, me parece que lo asocio más a las madres, que somos tan afectivas. Por ahí los padres, no sé, depende. A veces hay familias que el rol más fuerte lo cumple la mamá para decir no, ¿viste? El que hace de malo de la película, digo yo, porque es más fácil por ahí decir que sí a los hijos que decir que no, ¿no? Depende de los casos. Hay casas en donde es la mamá la encargada de poner el orden y la rutina, o a veces llega papá y es el que tiene que venir a poner los límites. Creo que a veces no están, hay familias que son monoparentales y también ahí es como que flaquea un poco la fuerza, ¿no? Para poner límites, porque no es lo mismo que sea uno o que sea papá y mamá para decir que no y en concordancia, ¿no? Por ahí se juega más la culpa cuando es uno solo, ¿no? Porque no se puede compartir con nadie, evaluar si el límite que se está poniendo es apropiado o no. Sale y después que salió, bueno, uno evalúa si estuvo bien puesto o no. Y tienen que aprender los papás a dejar que el niño transite el berrinche, que la época clave es entre los 2 y los 5 años. Los chicos hacen los berrinches, hay que tratar de que no sean en lugares públicos porque da vergüenza. En el súper, en un cumpleaños, en reuniones familiares. Yo les digo, cuando puedan, cuando se acuerden, tratar de hacer las pautas antes en casa, antes de salir. Mira, hijo, vamos a ir al súper, mamá, papá te va a poder comprar 2 galletitas, es lo que se puede acordar antes, cuáles las que se pueden comprar y no hacer el espectáculo en el súper que se ponen todos incómodos, o antes de llegar a la casa de los abuelos. Claro, ¿no? Por ahí, viste, la típica que el niño no quiere saludar y los abuelos, ¿por qué no saludas? Tenés que saludar. Yo me recuerdo perfectamente cuando querían poner un límite, yo me sentaba en la pirca de la vereda donde pasaban los vecinos porque ahí mamá no ponía límite. Entonces ella te decía, ya vas a volver. Entonces cuando yo dejaba pasar un tiempito, yo me encontraba con otra mamá que no estaba tan rígida, entonces negociábamos. Pero fíjate vos cómo yo tengo este recuerdo de la infancia, que los chicos también conocen a sus padres hasta dónde pueden el límite, ¿no? A veces. Yo recuerdo perfecto esto de decir, bueno, está medio enojada, mamá, me voy a la vereda porque acá no me va a retar para no pasar papelones sociales, digamos. Entonces me decía, ya vas a volver, me decía mamá, cuando yo volví a entrar a la casa, ya se le había pasado como el enojo a mi mamá. Entonces yo tenía ese poder, ¿no? De chico. Y a veces uno lo ve en los chicos que tienen ese poder de registrar y saber con qué papá voy a poder manejarlo yo o no, digamos. O cómo lo hacen a veces cuando son tan chiquitos de una manera inconsciente, ¿no? ¿Viste qué inteligente que son los chicos tan chiquitos y cómo van direccionando y manipulando? Claro. Por eso es tan importante que mamá y papá traten de estar de acuerdo. Y si no lo están, que hablen en privado, no al frente del niño. Uno sí, el otro no. Obviamente que el chico va a elegir el papá que es más accesible para ir por la vía del placer y del disfrute. Entonces, pónganse de acuerdo en privado. Quizás puede llevar muchas charlas. Ojo los papás que están separados, no hacer chicanas, ¿no?
que tu mamá no tal cosa, que tu papá te permite tal otra. Háblenlo en privado, desen el espacio para conversar. Sí, yo creo que esto es sagrado y que hay que tomar mucha conciencia. También lo vi así haciendo un poco de zapping de televisión, que cuánto nos falta todavía de conciencia en cuanto a la salud, porque se ve mucho por ahí, como ahora también se publica tantas cosas de la vida privada en general, de mucha gente, uno se da cuenta también cómo es el manejo psicológico que tenemos nosotros los argentinos en muchas cuestiones. Entonces vos tocaste un punto importante, ¿no? No es lo mismo el límite cuando está papá y mamá en la casa que cuando hay papás separados, ¿no? Y en este caso, qué importante es que puedan dialogar, como decís, ponerse de acuerdo y evitar la manipulación a veces de los hijos en la discusión con el otro papá, ¿no? Que es muy importante eso también. Sí, el límite siempre es un organizador, porque el límite marca horarios para levantarse, rutinas, cuántas horas de pantalla. Pónganse más o menos de acuerdo entre mamá y papá. Puede haber cierta flexibilidad. Bueno, en papá es más divertido y allá se hacen algunas cosas, en la casa de mamá se hacen otras y hay otro tipo de diversiones. O en casa no está permitido las azúcares, por ejemplo, que está muy de moda. Pero cuando va de los abuelos, bueno, saber que en la casa de los abuelos se dan esos permitidos, ¿no? Y cuando viene algún... Sí, eso también, ¿no? Cómo ayuda o desayuda la presencia de otros, el tío, los abuelos, porque los papás intentan a veces poner un límite o crear una cultura en el hogar y viene el abuelo, depende de la edad que el papá tenga, ¿no? Por ahí de los 20 a los 30 es como que el papá tiene un cierto grado de poder con respecto a los abuelos, de los 30 a los 40 o papás que son de los 40 a los 50 es distinta la maduración, ¿no? Psicológica y cómo manejar el rol de los abuelos, porque a veces vos decís, no vas a comer golosinas porque te hacen mal de tus dientitos y demás. Bueno, cae la abuela con golosina y te rompe el límite. Y entonces es todo un tema también de diálogo con el entorno para que tu rol no sea desvirtuado, ¿no? Sí, o los abuelos que vienen a visitar al nene recién nacido y en mi época se hacía tal cosa. Claro. Es una confusión para los padres primerizos. Sí, totalmente. ¿No? Es un trabajo del amor que creo que está muy bueno que vos lo vayas acompañando que quería destacar lo que estás en Psique Rubiolo ahí, haciendo terapia de familia, ¿no? Que se ve que la sociedad en general lo está necesitando mucho y proteger a los que son los principales, ¿no? Los niños y que los que tienen menos herramientas para defenderse de alguna manera de algunas situaciones que lo pueden llevar a una situación de insanidad mental, ¿no? O sea, cómo poner los límites sanamente, ese es el tema, porque uno cree que por ahí gritando, como decís vos, o pegando un chirlo, las cosas, no es así, es un trabajito de todos los días, diariamente, y no tener miedo de pedir ayuda, ¿no? Cuando de repente se te arden los libros, como decimos, de pedir ayuda, ¿cómo hacerlo de la manera más pedagógica y más sana? Esto que vos planteas en esta columna, Florencia, que está muy buena y que vamos a seguir trabajando acá en El Espejo y que nos va a dar mucha tela para cortar, porque los límites también cambian mucho de acuerdo al entorno, ¿no? En las familias ensambladas, en las familias donde, por ejemplo, en el mismo hogar vive una abuela y una mamá con los nietos, entonces, ¿quién pone el límite ahí? Es todo un desafío, ¿no? Hacer clínica en ese sentido. Pero si tenemos que dejar algún mensaje, me parece que es no perder de vista que lo más importante es que el niño se críe psicológicamente de una manera sana, ¿no? Sí. Por más que se equivoquen cada una de las partes, si el límite está puesto con amor, después hay tiempo para reparar y volver a conversarlo con los chicos. Por ahí pasa que hay papás que son muy exigentes y dicen, bueno, por un mes no te voy a dar la play. Y hay chicos de 3, 4 años que no entienden lo que es un mes, 30 días. ¿No? Entonces, el primer día obedecen porque tienen miedo y culpa y al día siguiente ya quieren la play y al día siguiente y al día siguiente.
¿cómo van a hacer para sostener el límite de un mes? O para ahí decirles, no te festejo el cumpleaños. ¿Realmente no le van a festejar el cumpleaños porque se portó mal? Sí, ¿no? sí, sí, Poner como límites mucho. reales. Sí, de acuerdo al grado de la falta, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, que uno le quiere poner un límite porque el chico siempre se olvida de llevar algo de colegio en la mochila o algo muy grave, ¿no? Entonces, el grado del enojo o del castigo que uno por ahí les hace no sea sea proporcional a la falta, eso es lo que quiero decir. Exacto, exacto. A mí hay una palabra en psicología que me encanta utilizarla, que es el poder de reparar. Si se han peleado entre compañeritos, bueno, pensar estrategias en casa y o en la escuela para decir, bueno, a ver, al otro día le llevo una golosina a mi compañero, le llevo una cartita y no ponerlo en el lugar de enemigo. Los chicos están creciendo. Eso es muy importante lo que vos decís. Me pasó un día ir caminando por el centro y ver una mamá con un chiquito que lo llevaba saliendo del colegio de esta edad que vos estás planteando. Y la mamá le decía, ¿ves que sos tonto? Porque tu compañerito puso 10 pesos y vos pusiste 20. No tenés que hacer eso. Yo dije, qué poco pedagógico el mensaje, ¿no? Eso de la defensiva con los otros padres es un tema casi patológico, ¿no? Estamos muy acostumbrados, los adultos, a hablar en negativo porque lamentablemente así fuimos criados, ¿no? Claro. Y ahora está muy de moda, y gracias a Dios que esté de moda, ¿no? Tratar de hablar en positivo. Hoy salió mal, mañana lo vamos a hacer mejor. Pensemos juntos cómo sería la mejor opción. Pero no rotular a ese chico que es tonto, que es estúpido, que no va a poder, que es un vago. Escuchen, Claro. mamá Sí, con sí, nene de 4 años, terrible. mi hijo es un vago. A ver, puede tener sueño. Sí, el adjetivo descalificativo es terrible. Yo creo que cuando alguien te pone un adjetivo descalificativo, o sea, es como que te marca, te duele. Sí. Imagínate un niño y si viene de un papá, ¿cuánto afecta su autovaloración, su autoestima, su amor propio? Sí, y convengamos que el niño no tiene la capacidad cognitiva, el desarrollo para decir, no, papá, yo no soy así. Claro. Lo toma y Lo va ahí tomando. quedó. Le vas diciendo es tonto hasta que lo haces tonto al chico. Sí. Después llegan a en los realidad 20 y pico al en consultorio. realidad, pierde la oportunidad de ser inteligente porque ya lo encasillaste así, lo anulaste. Seguro, es todo un tema. Bueno, Florencia, vamos a estar acá 15 días porque yo creo que tenemos tela para cortar. Y esto lo incorporamos porque, como hemos hablado fuera del micrófono, por todas las noticias que vemos es importante, ¿no? Esto de lo que sucede en la actualidad. La psicología a nivel individual también se traslada a nivel social porque Sí. son problemáticas que estamos tratando que tienen que ver con muchas familias, con todos los niños, con todos los papás. Y me quedaría con una frase que a mí me quedó cuando yo estaba aprendiendo a poner los límites, porque creo que es un aprendizaje también de los papás. Sí. No nacemos sabiendo cómo ser padre y madre, también lo vamos aprendiendo con los niños. Y me gustó la frase de San Agustín, que es un pensador de la tradición judeo-cristiana, pero dice, tanta libertad como sea posible, como tanta autoridad como sea necesaria. Y creo que eso es lo que nosotros podemos hacer como papá, ¿no? Dar toda la libertad hasta cierto punto. Acá en este espacio se puede jugar, en este espacio se puede hacer todo, pero acá está el límite. Es difícil, ¿no? Equilibrar las dos cosas y de eso se trata, poder pensar, analizar y rever. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Me gusta mucho esa frase, te digo que en mi aprendizaje me quedó esa frase, ¿no? Tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria, me quedó muy grabada. Gracias, Florencia. Esperemos que si alguien logra ese objetivo, porque no es fácil, vamos a haber cumplido la misión.